Bienvenidos a La Gloria, un espacio sagrado dedicado al despertar de la conciencia. Hola a todos, soy Miriam Lakota y os doy la bienvenida a La Gloria. Y hoy tenemos un programa súper especial que yo estoy muy emocionada porque llevamos ya un tiempo hablando por correo electrónico, ha sido complicado encontrar un hueco con esta invitada de honor que tenemos, porque viene a hablarnos de otro personaje que yo he seguido siempre, me ha llamado muchísimo la atención y me parece apasionante. Vamos a hablar de Juana de Arco, Santa Juana de Arco. Y qué mejor que la persona que ya estáis viendo en pantalla. Ella es Sol Marie de la Sachée, no sé si lo he dicho bien, Perfecto, que perfecto. ya me ha dicho que es María de la Sabiduría, que le viene como anillo al dedo, porque yo creo que si hay alguien que sabe profundamente de Santa Juana de Arco, es ella. Así que le doy la bienvenida, hermana, por haber buscado este huequecito y porque venga a hablarnos de esa heroína mundial para ponerla realmente en el lugar que se merece. Sol María ha escrito dos libros. Bueno, el más conocido es Santa Juana de Arco, Reina Virgen y Mártir, y Santa Juana, la Cristera francesa. Así que, sin más, muchas gracias, Sol María, por No, acudir gracias aquí a a La usted, Gloria. Miriam. Gracias a usted por la invitación y por la oportunidad de poder hacer conocer a Juana, a predicar a ella a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo. Hay que hacerla conocer porque es en el mundo hispano parlante es muy desconocida o mal conocida, puede ser también. Entonces, bueno, siempre que se tiene la oportunidad de proclamar la verdad hay que hacerlo. Pues sí. Y aparte de la historia que tiene Santa Juana, usted también tiene una historia muy peculiar que me gustaría que nos la compartiera así a grandes rasgos, porque ella es argentina, estuvo viviendo allí pues prácticamente toda su vida, ya lleva unos cuantos de años en Francia, pero ¿cómo fue ese trayecto desde su vida allí en Argentina hasta ahora? No, bueno, cada vocación es un mundo, como dicen, eh, y no soy ni la primera ni la última en tener este itinerario particular. Eh, Soy de La Plata, de una ciudad cerquita de Buenos Aires, una ciudad universitaria. Eh, Estudié en las escuelas del Estado, en la escuela pública, después estudié en Bellas Artes, en el secundario, en la parte artística que fue un complemento muy bueno. Después seguí mis estudios en la universidad, en Derecho, terminé la carrera de abogacía y de familia católica practicante. Eh, y cuando terminé mis estudios en el 2000, ya no me acuerdo, 2002, sí, 2002, 2004, perdón, entré al convento, a una congregación misionera. Por supuesto que la vocación no fue de un día para el otro, más habiendo estudiado la carrera universitaria y amando lo que hacía, digamos, no es que el derecho me imaginaba abogada, casada, con hijos, como abogada penal, más que nada, que me gustaba. Pero bueno, Dios se va manifestando por las circunstancias. Eh, Estuve de novia durante 5 años y medio, toda la carrera universitaria, que cuando terminé el secundario no, me puse de novia, con mi primer y único novio que he tenido, con el que compartíamos verdaderamente una amistad preciosa, una amistad perfecta de las cosas humanas y divinas, eh, con quien he pasado los momentos más lindos de mi juventud. De un grupo de amigos muy lindo, muy consolidado también, con quienes peregrinábamos, con quienes hacíamos charlas, con quienes compartíamos peñas. En Argentina se hacen estas peñas folclóricas de un ambiente muy lindo, muy peculiar, muy argentino. Pero también nos formábamos y como íbamos a escuelas y a universidades públicas, teníamos como la obligación moral de respondernos a nosotros mismos y de responder
de dar testimonio, así que fue realmente muy provechoso el periodo de juventud de universitario. Y en ese periodo, que yo estaba de novio, que estaba comprometida, que me veía casada, Dios puso una inquietud, que se puede decir una inquietud, y si yo te pediría todo esto, si yo te pediría, yo me llamaba Trinidad, y si yo te pediría la carrera, te pediría la familia, te pediría tu novio, te pediría, ¿estarías dispuesto a dejar todo por mí? Si bien fue una inquietud al principio, justamente como Dios hablaba por las circunstancias, yo veía que Dios me había puesto a esta persona para toda la vida, no podía dudar, nunca tuvimos una pelea, ni siquiera cuando nos dejamos. Seguimos teniendo ahora una amistad muy importante, por eso no fue fácil decidirlo, pero bueno, esa inquietud se fue haciendo cada vez como una bola de nieve en la conciencia, y quedé abierta. Realmente no es que cerré esa puerta, sino que empecé a rezar más, empecé a pedir más luz, más que Dios me muestre realmente si yo estaba teniendo buena voluntad para lo que Dios me pidiese, y mientras tanto seguí estudiando. Y con quien la hablé fue con mi novio, porque con él teníamos total confianza para hablar estas cosas también, sin miedo, y cuando se lo planteé, él me dijo, a mí me pasa lo mismo, pero desde hace un tiempito, desde hace más tiempo. También con la misma disposición de que si Dios estaba pidiendo eso, estábamos dispuestos, pero que lo queríamos ver más claro. Así que los dos seguimos estudiando, teniendo una vida más espiritual, más fuerte, consultando. Me acuerdo que consultamos a un monje amigo que había estado de novio él, y también él había entrado como monje, había dejado a su novia después se había casado y todo, había tenido, pero bueno, era alguien que más o menos nos podía entender. Y bueno, esa duda se fue convirtiendo en certeza interior de que, bueno, es esto lo que Dios te pide, tenés que dejarlo, tenés que ir adelante. La vocación es un llamado individual. En este caso particular fue una gracia que a los dos nos haya llamado al mismo tiempo, una delicadeza, porque era tan fuerte la amistad que hubiese sido mucho más duro, aunque Dios hubiese pedido eso también para uno o para otro, hubiese mandado esas gracias especiales. Mandó que casi contemporáneamente nos dejáramos, y bueno, los dos terminamos la carrera y entramos él al seminario, él es sacerdote, el padre Javier Olivera, y que tiene ahí su blog, que me ha entrevistado un par de veces. Tienes un canal, sí. Y bueno, entramos en el 2004, me parece, yo tenía 24 años, recién recibida, no ejercí la carrera, sino que me acuerdo que mi papá, que era abogado, me pidió solamente eso, terminar la carrera. Lo terminé con gusto porque me gustaba, y aparte porque de Derecho te daba una formación general, que de hecho me sirvió para muchas cosas después, incluso como religiosa. Así que no me arrepiento de haber. Quizás me hubiese gustado ejercer un poco más, pero bueno, terminé y entré, tanto que fui a recibir el título como monja, así que fue toda con una universidad pública, red de izquierda, fue toda una revolución, como que un marciano caía ahí. Pero bueno, fue un testimonio también. Y después, bueno, como misionera estuve mucho tiempo en Argentina, dando clases, ejerciendo como la docencia dentro de la vida religiosa. Y en el 2016, me parece que 2012 llegué a Francia, donde seguí trabajando en una pequeña escuela rural, y a partir de 2017 formamos una nueva comunidad con otras hermanas, y estamos también en Francia, en la diócesis de Toulon, donde ejercemos como docentes también en una pequeña escuelita que fundamos, y bueno, ayudamos en la parroquia en todas las actividades pastorales. Más o menos lo digo rápido pero sí hay otra. Y ahora yo creo que sí está ejerciendo de abogada porque ha sacado a defensa a esta Santa Juana querida nuestra a través Sí, fue un del poco sur. eso, ponerme el rol fue también providencial, si bien desde chiquita ya había tenido un amor especial que mi mamá me transmitió por Juana de Arco,
contándome las historias cuando nos íbamos a dormir, mamá me contaba las historias de Juana de Arco, yo quedé flasheada con esa. Así que siempre, veo que los niños siempre repiten de vuelta la misma historia y no se cansan de repetir. Eso me quedó muy en el alma, y después cuando tuve 15, 16 años viajé a Francia, pude hacer el itinerario de Juana de Arco con mi mamá y con mi hermano mayor, que hoy día es sacerdote. Y eso me dio, y bueno, comprando libros, profundizando más el francés, volví con muchas ganas de conocer más de Juana de Arco, justamente porque era una santa muy atacada, ya sea por sectores o una santa que da para todo, como dicen los jóvenes. Y seguí leyendo cosas, y ya en el convento, para darle a conocer un poco a las hermanas primero, pero después, profundizando mucho más, me puse como en el rol de abogada de Juana de Arco, y saqué, bueno, el primer libro ese que es grande, Santa Juana, Reina, Virgen y Mártir. Justamente la tapa es un perfil como hacen con los presidiarios, digamos, que hacen la foto de frente y de perfil. Un poco elegí eso. Sí. No que ella con la espada o con la armadura, no, como poniéndola como en tela de juicio, digamos, y haciendo yo el papel de abogada de ella. Así que bueno, el libro no solamente es la vida de ella, sino como una defensa a todas las leyendas negras que se han hecho. Por eso es un libro con las actas de su proceso, con los testimonios, con los testigos. Es un libro acabado y que abarca no solamente la vida. Después saqué el otro, Juana de Arco, la cristera francesa, que es como un resumen solamente de la vida, sin tantas notas, sin tanto, digamos, que de una lectura mucho más llevadera, pensando en un público que lee menos, pero que quería profundizar un poco más de ella. Y bueno, salieron esos dos, esa obra que ha dado mucho que hablar, justamente porque mi trabajo fue sobre todo resumir cosas buenas que están en francés, ponerlas en español, y al público que, bueno, después quiera profundizar más, ¿no? Pero por lo menos dan a conocerla como verdadera santa, bueno, virgen y mártir. Totalmente. Y es lo único que hay en lengua hispana española, ¿no? Que se haya escrito con esa Por lo menos, profundidad. sí, por lo menos el estudio en base a las actas de los procesos. Las actas de los dos procesos. Juana de Arco es de las mujeres medievales que mejor documentadas están. Si bien ella paradójicamente no escribió nada porque era analfabeta, no sabía escribir, aunque tenía una cultura totalmente superior a la nuestra. De hecho, lo demuestra en el proceso. Solita se pudo defender frente a todo un tribunal de eclesiásticos, doctores y especialistas. Ella escribió, podríamos decir, su vida con letras de sangre. Y entonces su mejor documentación la dan a conocer sus enemigos, porque son los propios ingleses o anglo-borgoñones, los franceses que estaban unidos a los ingleses, que escriben todo lo que ella va dictando en el proceso. Entonces está el proceso por sus enemigos, así que nada a favor de ella. Aún así, de ese proceso podemos sacar un montón de luz, incluso hay algunos obispos y algunos escritores franceses que dicen que del proceso mismo podemos declarar a Juana como doctora de la Iglesia. Hay toda una doctrina espiritual propiamente juánica que sale de dictar del ping-pong de preguntas y respuestas que le hacen sus jueces y que van copiando en las actas del proceso y que después son ratificadas por notarios. Así que bueno, desde el punto de vista como fuente documental, es una cosa única. Y después, posteriormente, cuando ella muere, 20 años después, la mamá pide el proceso de rehabilitación, no de canonización, sino de que por lo menos que declaren que su hija no es herética, cismática, bruja, etcétera, como la habían acusado, como la habían sentenciado. Y eso es impresionante porque son 120 testigos que declaran contemporáneos a Juana, que vivieron con Juana, que jugaron con Juana en la aldea, que pelearon con Juana, tanto de su lado como del lado contrario, los jueces, bueno, toda gente a favor y en contra de ella y de todo tipo de estrato social, que nos van nos van describiendo a Juana como testigos oculares. Así que eso desde ese punto de vista también es parecida a la vida de Jesucristo, porque Jesucristo no escribió nada,
pero también tenemos el proceso de él, como vemos en las actas de, bueno, el proceso que nos cuentan los evangelistas frente a Poncio Pilato, y también testigos oculares, que son los evangelistas que nos van contando cosas de él. Así que bueno, eso me apasionó, leer las actas de los dos procesos me sumergió y me obligó a meterme en la audiencia y tratar de defenderla. Fantástico. Es que el personaje en sí es apasionante porque, claro, esta mujer tan joven, con esa conexión tan directa, ese privilegio, ¿no? Esa conexión con la divinidad, con Dios. Hoy en día yo... Es algo único en la historia de la Iglesia. El caso de Juana de Arco se habla de un hapax en griego. La palabra hapax es como un hecho único y que no se ha vuelto a repetir. Que no se ha vuelto a repetir. Algo único en la historia de la Iglesia que una niña joven, laica, de su sangre, derrame su sangre, o su itinerario, su vocación haya sido declarar, digamos, primero recuperar una misión política, que va a ser recuperar el reino de Francia, especialmente la ciudad de Orleans, y coronar al rey, una misión política, y después una misión sobrenatural, que es declarar a Jesucristo como rey de Francia, y dar su sangre y morir de una manera cruenta, terrible, hasta derramar su sangre por esa Con el misión. dolor de la traición, además, ¿no? Exactamente, Irse un con ese itinerario, dolor. se dice que es la santa que más su itinerario, su vida, más se asimila a la pasión, muerte y de Cristo, porque justamente hay una vida oculta, hay una vida pública de 3 años, y dentro de esa vida pública, El proceso. exactamente, hay hay un proceso, una traición, una muerte terrible. Y la Así que es estela muy que ha fácil. dejado, ¿no? Además. Sí, Porque yo siempre digo que Juana de Arco hoy, si estuviera aquí en nuestros días, sería una gran influencer, una gran comunicadora. Pero claro, en aquella época lo único que le quedaba era tomar la espada, ¿no? Y una niña, porque no tenía conocimiento de nada, no tenía sí, ni idea de política. ¿De dónde saca esa sí, fuerza? Eso sobrenatural, está claro que sí, tiene que venir sí. de algo superior. El mundo sobrenatural es cotidiano en ella, digamos, porque es una niña normal desde el punto de vista psicológico. Si uno ve los testimonios de los chicos, de los jóvenes y las niñas de la aldea, donde yo vivía en Don Remy, yo he podido ir a todos los lugares más importantes. Todavía Don Remy hoy es una aldea, es un pueblito. En esa época serían 40 hogares, 40 familias que vivían, ahora es un poco más grande, pero aún así es un pueblito que se puede recorrer a pie. Donde está la casa, está la iglesia donde ella se la bautizaron, donde ella tomó su primera comunión. Realmente es fácil trasladarse a la época. Y los testimonios nos hablan de una niña normal, desde el punto de vista psicológico, y piadoso también, súper devota. Jugaba con los chicos, iba los sábados a ponerle flores a la Virgen, cuidaba con su papá, eran campesinos, trabajaba el campo, bordaba con su mamá la prepara para la primera comunión. Es la cuarta de 5 hermanos, de una familia pobre, pero no indigna, digamos, no austera, digamos, ¿no? Muy trabajadora. Y bueno, después que ella hace su primera comunión, justamente, ahí es como una irrupción del mundo sobrenatural en ella. Que primeras, como fue la anunciación con la Virgen, digamos, ya tuvo miedo, se perturbó, es algo brutal. Pero es algo gradual también, porque ya tiene una primera aparición de San Miguel Arcángel, que se presenta como yo soy Miguel, el protector de Francia. Como que nosotros cada uno tiene un ángel de la guarda y cada nación también tiene un ángel, porque cada nación también tiene una misión. Lo mismo pasó en Fátima, con los pastorcitos de Fátima en 1917, hay una primera aparición que le dice, yo soy el ángel de Portugal, le dice a Sor Lucía, a Francisco y a Jacinta. Y bueno, después se le aparecen 2 santas más, que Santa Margarita de Antioquía y Santa Catalina de Alejandría, que eran 2 mártires, son 2 mártires de los primeros siglos que van a tener martirios parecidos a Juana, y que en la aldea eran 2 santas de mucha devoción de la gente, así que ella conocía perfectamente la vida y la muerte, así que eran santas familiares para ella.
Y estas voces se van haciendo, son primero voces, enseguida se transforman en visiones. Ella ve los rostros, como los veo a ustedes, le dice a los jueces. No solamente son voces, como muchas veces lo muestran mal en las películas, como una cosa de que no sabe si es de la conciencia o no, si Una es esquizofrenia una como la han cosa querido hacer claro, de no, sí. nada que ver. Ya los veo como los veo a ustedes, y es más, Sí. a veces me despiertan, a veces me tocan. Con este anillo toqué a Santa Catalina, una cosa muy real, muy clara, muy nítida. Bueno, son esas tres principales. En un momento está San Gabriel también en la prisión, pero estas tres voces son las principales, que primero va a ser mensualmente, después semanalmente, después todos los días, después varias veces por día, después cada vez que ella las invoque van a venir, e incluso cuando ella esté durmiendo la van a despertar. Van a ser unas santas, unas visiones que van a ser su consejo permanente. Digo, es importante esto porque ella no va a ser un mero robot, como una marioneta que va a obedecer servilmente a los consejos de Dios, a los consejos de este consejo celestial que ella tiene. Sino, bueno, no sé, le van a decir, le van a poner al tanto de la situación de Francia, de la situación política, incluso militarmente, ella se va a preparar militarmente un tiempo de, de preparación, eh, pero que le van a dejar su grado de libertad, no sé, cuando decían, bueno, hay que salir a buscar al rey, hay que salir a buscar al delfín. Bueno, ¿cómo? Llegó ¿Cuándo? Todo, bueno, ella lo tiene que decidir. No es que las voces le decían todo lo que tenía que hacer, así que hay mucho de su no. libertad, porque Dios no coarta la libertad, así que hay mucho mérito de ella. A veces se equivoca, a veces no sabe qué hacer, pero bueno, es que se van haciendo más presentes de manera cotidiana en su mundo. Y hasta que en un momento, cuando ella tiene 17 años, más o menos se calcula entre los 12 y los 13 años que las empezó a escuchar, son 5 años de preparación, hasta que a los 17 años le dicen, bueno, es necesario salir, es necesario partir y es necesario ir en busca del delfín o del príncipe heredero. Y su misión va a durar de los 17 a los 19, 3 años de vida pública, de los cuales más va a pasar en prisión que de misión militar, que va a ser un éxito total, toda su carrera, sus batallas y su misión militar, hasta que va a morir a los 19 años, así que es muy breve, pero muy intenso su paso por la Tierra. Llegó a tener un ejército de un 10.000 montón. hombres llegó a comandar, ella, digamos, eso con otro mito de Con la Edad Media, que las 17 mujeres no años, ¿no? sabían, con 17, 18 años, comandó un ejército de 10.000, que fue el récord, digamos, el momento culmen, la toma de Orleans y otra batalla en Patay, que es cerquita. Llegó a ser jefe militar, tuvo lo que se llama también algo único, ella tuvo como jefa militar la gracia, el don de armas, se dice, una gracia especial que Dios le da para esa misión especial, de poder ser jefa de estratega, aprovisionamiento, todo lo que implica una campaña militar y finalmente dar en la tecla para tomar la ciudad de Orleans, que era una ciudad, después de París, era la ciudad segunda más importante, que los ingleses habían tomado, había hecho un sitio desde hacía 8 meses, la ciudad se había rendido ya, muerta de hambre, muerta de sed, bueno, y ella en menos de una semana, lo que en 8 meses no pudieron hacer los mejores capitanes, los mejores generales del ejército, Juana lo va a hacer en menos de 8 días. Increíble. Y ella lo va a profetizar, porque ella fue profetizada. Juana es otra cosa particular, como Cristo también. Ella fue profetizada y profetizaba. Fue profetizada porque su nacimiento, su misión, fue profetizada desde antes que ella naciese. Y después ella muchas veces va a profetizar y cosas que se van a ir cumpliendo. Entonces, por eso también los hombres, los mejores comandantes, los mejores generales, pese a que siempre tuvo también oposición, van cediendo y van siguiéndola y apoyándole. Bueno, esta niña viene de Dios, aparte de que le hacen un proceso antes de Orleans, un verdadero proceso inquisitorial, donde muestran que gente que no era abiertamente a favor de ella, ni enemiga, como fue el proceso con los ingleses, un primer proceso de los cuales se ha perdido lamentablemente las actas, pero está la sentencia, donde le dicen, bueno, esta niña es del Espíritu Santo, y rechazar la ayuda de ella es rechazar la ayuda de Dios. Así que bueno, eso... A raíz de la batalla de Orleans fue conocida como la doncella de Orleans, ¿no? Sí, sí, exactamente. La doncella, en francés le decían la pucelle. La pucelle es una palabrita
que justamente después que ella hace la primera comunión, ella hace un voto privado de castidad a Dios, se consagra a Dios en secreto, pero ese voto privado que ella hace con 12, 13 años, las voces lo toman perfectamente, lo toman seriamente, y le empiezan a decir, le ponen como un apodo, donde decía, al recibir un nombre se recibe una misión, y la empiezan a llamar, sus voces, la Pucelle. La Pucelle es la doncella. No tenemos en español no tenemos un paralelo para la traducción, pero podría ser la doncella virgen, la Ajá, virgencita doncella, ajá. que toman, digamos, y va a ser también, va a morir virgen, defendiendo su virginidad de cuerpo y de alma, hasta el grado heroico. Por eso la Iglesia también le va a poner el título cuando la canonice de santa y virgen. Mire, Podríamos decirle la virgencita o la doncella. a Juanita, como Juanita, yo le digo Juanita. Juanita. Bueno, Juanita le decían en su aldea. Ella dice, cuando se presenta, ¿cómo te llamas, Juana? Pero me dicen Juanita. Por Juanita, eso normal, me gusta tan mucho ese jovencita, claro. distintivo. Y bueno, su misión, Sor Marie, era nombrar rey de Francia a Jesucristo. Sí, sí, eso es lo que ¿Cómo le menos. llega a ella esa misión que cumplía? ¿A través de un mensaje, una visión, una Sí, canalización? una revelación directa de sus voces, que primero le dicen su misión, primero le hablan, y ella es lo que más habla al principio, es de su misión política. Yo tengo que liberar a Orleans y coronar al delfín Carlos como verdadero heredero y sacar a los ingleses. Eso sería su misión política, visible, y militar, que ella lo logra en menos de un año y medio. Saca a los ingleses de una guerra, justamente estamos en el contexto de la guerra de los 100 años, una guerra centenaria. Juana viene a poner fin a esta guerra con estas batallas y sobre todo sacándolos de Orleans. Después de expulsarlos de Orleans, logra coronarlo al rey, al delfín, como se le decía, al príncipe heredero, al hijo mayor de los reyes, como rey, como Carlos VII en Reims. Quien ha podido ir a Reims ha podido contemplar la catedral majestuosa, una de las catedrales más bellas de Francia, donde se han coronado desde Clodoveo, desde el primer rey de Francia. La mayoría de los reyes franceses ha sido coronado y consagrado, pues ellos tienen una ceremonia especial de consagración para el rey, que como se le dice en Francia, se le dice el octavo sacramento, por la importancia que ¿Qué tiene? tiene esa ceremonia, y porque justamente le da las gracias al rey, como esa unción real, de llevar de las cruces de su reino, y de poder ser fiel a los dones y a las gracias que Dios le da como rey. Lo consagra, y era una zona enemiga también, lo consagra a Carlos VII. Y después de ahí podríamos decir que es el momento culmen, o la transfiguración, o el momento de gloria. Empieza el momento de pasión. Ella sigue escuchando sus voces, y lo sigue viendo teniendo las visiones, y eso lo aclaro porque en todas las películas lo pasan mal, como que las santos se callan, no tiene más visiones, no. Solamente el último día los santos, las visiones callaron, que es como una desolación en la cruz que ella sufre. Pero hasta el anteúltimo día, solamente que cambian de sujeto, cambian de asunto. No hablan más de una victoria militar de Orleans, de tomar al rey, sino que empiezan a hablarle de su pasión y de su martirio. La preparan para su martirio. Entonces, por eso estas santas y San Miguel Arcángel fueron como consejeros para cada situación. Ella tuvo, bueno, en el momento de la guerra las tuvo como consejeras militares, en el momento del juicio la va a tener como consejeras, como abogadas. Incluso le van a ofrecer a ella, porque ella se defendió sola, le van a ofrecer, bueno, elige uno de los jueces acá, la puede, como va a elegir a uno de sus enemigos como abogado. Y Juana dice, no me quiero apartar del consejo de Dios, prefiero defenderme sola. Pero ella las consultaba permanentemente y demuestra una fuerza espiritual y una lucidez impresionante, que confirman una inspiración realmente, porque nunca se quebró, nunca le pudieron sacar una mentira, nunca le pudieron sacar una herejía. De su boca solo fue verdad, simplicidad y franqueza. Así que ahí confirma también. Y bueno, como un paralelo con Jesucristo, la van a dejar, el último día va a dejar de escuchar en la desolación total, va a dejar de escucharlas en la hoguera. Pero en la hoguera misma no se va a cansar, es con mis voces eran de Dios, Santa Catalina, Santa Margarita y San Miguel Arcángel se aparecieron, y yo no he hecho otra cosa que no sea de Dios. Hasta el último momento. Sí. Y
Sor María, ¿qué tiene Francia para que tanto personaje con tanto peso histórico que llega hasta nuestros días, qué tiene esa tierra? Porque Francia es ahí, la hija mayor de la iglesia, nos guste o no, yo amo España y la mitad de mi corazón está en España y la mitad de mi corazón está en Francia. Y creo que estas dos naciones han tenido y tienen una gran misión para la iglesia especialmente, como España tuvo descubrir todo un continente y evangelizar todo un continente, y si yo tengo la fe es gracias a España. Francia también es una nación predestinada, como toda nación predestinada, o como también hay vocaciones predestinadas, tienen grandes misiones y grandes gracias, y tienen que ser fieles a eso. Y en tanto y en cuanto no sean fieles a ese pedido y a esa predestinación que Dios les ha dado, eh, son castigadas y serán castigadas duramente. Francia realmente, como hija mayor de la iglesia, por ser una de las primeras naciones que se convirtió, por las primeras tribus, como son los francos, que se convirtieron al cristianismo, y gracias a los francos se convirtieron en otras naciones, otros pueblos que van a dar nombre a grandes naciones. Dios le da a esas naciones, le da santos proporcionales. En Argentina tenemos 4 o 5 santos, en Francia tenemos todos los días santos, y Francia es la nación que más apariciones de la Virgen ha tenido, es tierra de María también. Se apareció el Sagrado Corazón, se apareció, bueno, tiene todo. Y bueno, María y Magdalena Argentina, llegó al lado de allí. esto no tiene nada Argentina, entonces, ¿por qué? Y bueno, Francia tiene una misión, y Dios envía y de vuelta trata de encauzarla. Y en esta época puntualmente de Juana de Arco, justamente a veces Dios como que espera que caigamos, que toquemos fondo, y de esperar contra toda esperanza, en el momento más terrible, de más desesperación, bueno, Dios envía algo lo menos esperado, una niña humilde, una mujer sencilla de campo que, bueno, que nadie esperaba humanamente, justamente para demostrar la omnipotencia, de que de la nada Él puede hacer grandes cosas. Se puede. Es Juana es un canto de esperanza en ese sentido. Dios no se desentiende de las naciones, no se desentiende de las naciones, pero se pide que pidamos, pide que toquemos fondo y que intercedamos. El año que Juana apareció, 1429, era un año de jubileo para Francia. El santuario de Lourdes no existía, hoy en Lourdes conocemos como el santuario nacional más importante. La Virgen no había aparecido. El santuario más importante estaba en Le Puy-en-Velay, que hoy en día es un santuario bastante olvidado, pero bueno, desde ahí salen uno de los puntos importantes de peregrinación a Santiago de Compostela, es Le Puy-en-Velay, donde está Notre Dame de France, una imagen antiquísima, venerada y con muchos milagros, que, bueno, toda Francia veneraba. Y ese año era un año de gracias especialmente para Le Puy-en-Velay. La mamá de Juana de Arco va a pedir por su hija y por su misión ahí, cuando Juana se va. Y era un año de gracias porque todas las veces que el 25 de marzo, el día de la Encarnación, caía Viernes Santo, el día de la redención, que es un fenómeno litúrgico, que se da con el calendario lunar también, es un fenómeno que se da 2 o 3 veces por siglo, que los dos misterios más importantes para la encarnación y la redención, el día de que Dios se hace hombre y el día que Dios muere, caen justo el mismo día. Eso, bueno, cada vez que esas dos fiestas litúrgicas coincidían el mismo día, era un año de gracias para Francia. Bueno, ese año, o casualidad, que Juana aparece, era un año de gracia. Y todo el mundo sabía y todo el mundo esperaba. Y todo el mundo suplicó. Y la mitad de Francia cayó de rodillas en este santuario pidiendo la salvación y pidiendo la liberación de los ingleses. Y Dios escuchó. Y capaz que era la gota que rebalsó el vaso. Pero bueno, para eso Y tenemos que todo el consiguió, pueblo tiene que caer de rodillas. y es que ese es el problema, que ahora mismo el pueblo está muy perdido, pero bueno, ella consiguió además esa historia tan bonita que usted habla de que por unos segundos, aparte de proclamar Sí. al rey de Entonces la misión Francia, política, y vamos a la misión sobrenatural, que es mucho menos conocida, incluso en varios libros, cantidad de libros que yo he leído sobre la vida, este hecho que es primordial, que es mucho más importante que la liberación de Orleans y la coronación del rey, es omitido directamente, omitido, porque no es ya, contado, que es proclamar la realeza de Cristo sobre Francia. En un momento, después de la liberación de Orleans, ya acaba de ser un milagrazo, el rey no puede dudar de su intervención, en una abadía benedictina que yo he podido visitar,
Saint-Benoît-sur-Loire, San Benito sobre el Loire, que tiene reliquias de San Benito, una abadía muy importante en Francia. Ella está en campaña y lo hace traer al rey, lo hace traer presentarse al rey con sus secretarios, que eran secretarios notarios. Dijo, yo le voy a pedir algo y quiero que esto sea escrito, anotado, que conste en actas, como diríamos. Carlos VII no le puede negar nada, acaba de liberar a Orleans, acaba de ver que esta niña es de Dios y que no. Y le dice, bueno, sí, yo estoy dispuesto a... Y se va a ocurrir lo que se llama la triple donación. Juana le va a pedir, Carlos VII, ¿me das tu reino? ¿Me donás? ¿Me otorgás tu reino? Bueno, como que lo agarra medio de sorpresa y él no entiende bien lo que le está pasando, pero dice, sí, yo te doy mi reino. Ah, notarios, anotad. El rey Carlos VII dona su reino a Juana de Arco. Bueno, en este momento usted es el pobre y el más servil de todo el reino. Ahora, yo, Juana de Arco, doy mi reino a Jesucristo. Anotad. Bueno, Juana de Arco da su reino a Jesucristo. Y después ella cambió la voz, puso una voz más grave, más solemne, y entonces dijo, bueno, en este momento es Jesucristo quien habla en mí. Yo, Jesucristo, Rey eterno, doy el reino a Carlos VII. Por eso se llama la triple donación, de Carlos VII a Juana, de Juana a Cristo, y de Cristo al rey de vuelta. Por eso a partir de ahí ella va a hablar no de rey, sino de lugarteniente. El rey de Francia y sus sucesores van a ser los que están en lugar de, como una especie de vicario político de Cristo en la tierra. Y por eso ella va a hablar de santo reino, no porque digamos santo reino, porque el rey verdadero es Cristo. Y el que está acá en la tierra es un administrador de este reino que Dios ha elegido. Y guarda con administrarlo mal porque las consecuencias son. De eso, bueno, hoy en día, pese a que es omitido, está inmortalizado en un mosaico espectacular. En Don Remy hay una basílica para Juana de Arco, donde están en frescos y en mosaicos los hechos más importantes de su vida. Y este hecho de la triple donación está representado de una manera bellísima, bellísima, con Jesucristo Rey, donde Carlos VII le está entregando a Juana y Juana está entregando a Cristo el cetro y la corona como símbolos de Francia, y casi en tamaño natural el mosaico. Y bueno, gracias a eso, por lo menos, aunque uno no conozca nada, vaya, bueno, las figuritas de eso hablan por sí mismas. Y realmente, bueno, el que va a Don Remy no puede pasar sin ver la Basílica de Santa Juana de Arco, y bueno, este hecho tan omitido está inmortalizado en este mosaico. Qué maravilla, qué bonito. Y la leyenda también de su anillo, que hasta hace poco no lo ha recuperado Francia y es un símbolo. Porque Juana de Arco muere a los 19 años, queman todo, justamente porque los ingleses eran plenamente conscientes que estaban quemando una santa, lo dicen ellos después, hemos quemado una santa, y desde el instante mismo de su muerte se empieza a discutir si era mártir, si no, no tenemos perdón de Dios, dice el verdugo es el primero que se convierte. ¿Por qué? Porque encuentra, entre medio de las cenizas, el corazón de Juana de Arco incorrupto, que es un símbolo un signo enorme de inocencia. El corazón de Juana, a pesar del aceite, del azufre, de la leña que yo puse, el corazón de Juana estaba intacto, lleno de sangre. Y él es el primero que se convierte gracias a ese testimonio. Los ingleses le hacen tirar todo, por eso la armadura, las planchas, el estandarte, su corazón incorrupto, solamente tenemos el testimonio. Todo eso es tirado al Sena. Y de Juana de Arco, por eso no tenemos reliquias casi, porque justamente todo fue quemado. Una de las pocas reliquias que nos quedan, hay 2 o 3, pero de las más importantes, es su anillo, el anillo que sus papás le regalaron el día de su primera comunión. Y que ella describe muy bien, porque durante el proceso le fue confiscado el anillo por el obispo Collón y el cardenal de Inglaterra. Le confiscan pensando que el anillo podía tener poderes especiales, brujeriles, qué sé yo, como le confiscaron en su momento el estandarte y la espada, pero el anillo le atribuyen un poder especial. Porque Juana de Arco también en un momento se manda 2 resurrecciones. Entonces dice, vos resucitaste un bebé, un bebé que se había muerto sin bautismo, Juana lo resucita, lo bautiza y el bebé muere de vuelta. Y ese hecho fue muy conocido en su itinerario de vida pública.
Y entonces le digo, ay, ¿vos has hecho milagros con este anillo? Ah, no, con el anillo no. ¿Pero has tocado a alguien con el anillo? Sí, toqué muchas personas, pero no he hecho. Y bueno, y entonces ella dice, devuélveme el anillo, porque ustedes me lo sacaron el día que lo tomaron prisionera, se lo sacaron. Y entonces ya lo describe, ¿y cómo es tu anillo? Le dice el obispo Collón. Y bueno, y dice Jesús, María, y lo va describiendo, y era de oro, no, era una aleación de oro y plata, y bueno, y la va describiendo, y esa descripción que es muy importante porque consta en actas, acuerda perfectamente con el anillo que se tenía guardado en Inglaterra. Ese anillo quedó en el arzobispado de Inglaterra, y después fue pasando de generación en generación y fue contando en actas. Y bueno, en breve, en el 2016, ese anillo se pone a la venta en una subasta pública en Londres. 2000, después de 500 años. Increíble, increíble. Y otra cosa increíble, el 2016 justamente fue un año como 1429, donde el 25 de marzo cayó Viernes Santo. Un año de gracias especiales para Francia, como un guiño de ojo de Sí, Juana, como diciendo, total. aquí estoy de vuelta. Nadie percibió eso, pero que Juana, que el anillo que representa muchísimo de Juana haya aparecido un año jubilar para el santuario de Le Puy-en-Velay, tiene Muy muchísimo que significativo. decir de su presencia, exactamente, de que ella todavía está velando y todavía está acá, solamente hay que invocarla. Se pone a la venta, en ese momento era Hollande, el presidente de Francia, que dice que públicamente ellos no estaban interesados por esa pieza de museo, así que Francia en cuanto a Estado no va a presentarse para comprar. Y bueno, y se presentaron un montón de chinos, de franceses, de ingleses mismos, de otros países, porque era una subasta muy conocida en Londres. Y bueno, de Francia se presentó Philippe de Villiers, que es un político católico, que tiene hijas religiosas incluso, pero justamente como era católico, político, él se presentó con un abogado, por intermedio de un abogado, no dijo que era él justamente, porque sabía que iba a tener problemas, o que no se le iban a querer vender. Y él pidió un montón de donaciones, como es una persona muy conocida, pidió en 2 días, se enteró el martes y el viernes era la subasta pública. Así que en 3 días él juntó un montón, empezaba con 20.000 euros y fue subiendo hasta 376.000 euros. Increíble. Lo adquirió, yo lo conto brevemente, él tuvo acceso a todos los estudios que se habían hecho, desde el rayo láser, por los institutos de Oxford, hasta especialistas porque el anillo tiene letras góticas, entonces, bueno, por el tamaño pertenece a una niña, por las letras es del siglo XV, por, bueno, muchos estudios que confirmaban, no pueden decir, bueno, ese anillo es de Juana de Arco. Bueno, la tradición confirma eso y los estudios confirmaban eso. Primero se asesora. Esas pruebas, bueno, podía detallar mucho más las pruebas, pero bueno, confirmaban que el anillo era posiblemente de Juana de Arco. El asunto es que lo compra Philippe de Villiers, que lo cruza el Canal de la Mancha, y de que desde que el anillo llega acá, lo atacan enseguida, que no era el balso verdadero, que el anillo tenía que volver, que faltaba un certificado. Y Philippe de Villiers dice, no, yo no voy a traicionar a Juana 2 veces. Ya la traicionamos una vez, yo acabo de comprar su rescate. Yo no la Total. devuelvo. Si falta un Qué bueno. papelito de expatriación del patrimonio, de no sé cuánto, incluso lo amenazan de ponerle otra demanda enorme y una multa y de llevarlo a él en prisión. No tuvo miedo, él apeló a la reina, apeló, en ese momento estaba Isabel todavía viva, la reina Isabel, que había dicho que ese anillo tenía que pertenecer a Francia. Y no sé cómo fue, oralmente, de un día para otro se solucionaron los problemas, se levantó la demanda contra Philippe de Villiers y lo dejaron tranquilo. Y él hizo una entrada triunfal del anillo espectacular que se puede, si ustedes googlean hoy, entrada del anillo 2016, Puy de Fou, que es el lugar donde Impresionante. está, es una cosa apoteótica, es como si Juana resucitada entrase de Totalmente. vuelta en Francia. Es una Totalmente. entrada con gente disfrazada de la época, de todas las provincias, de todos los lugares de Francia, con los militares, con una ovación una cosa impresionante, fue que se te Todos caen las los lágrimas, honores. todos los honores. Y ese anillo entró para quedar, hoy en día se lo puede venerar en una especie, una capilla dentro de un castillo. Están construyendo una iglesia mucho más grande para el anillo, pero por ahora está en la capilla del castillo de Puy de Fou.
Y el anillo ya ha hecho muchos milagros, que es otra cosa que confirma la autenticidad. No solamente milagros de conversiones impresionantes. El año pasado salió un libro de Sonia Drapeau, que es una mujer atea, de tercera generación atea, digamos, que tocó el anillo de Juana de Arco y fue fulminada por el anillo, y no solamente se convirtió ella en un proceso impresionante de conversión, sino su marido y toda su familia, y bueno, lo testimonia en un libro que ha salido, sino también que hay otros milagros, no solamente de conversiones, que es un milagro enorme, pero es invisible si uno lo quiere, sino que se están estudiando también porque ha habido otra mujer súper devota de Juana de Arco que ha ido a rezar al anillo. Del anillo después fue puesto como en una especie de caja de... Yo tengo una réplica, acá me olvidé de contarles, a ver, así. Sí, este se ve. Un poquito para acá. Ahí, ahí, Tiene, ahí. Precioso además, está, ¿eh? en letras góticas tiene el IHS, Jesús, Jesús Salvador de los hombres, y del otro lado está MAR, María, y después todo tiene unos filetes góticos muy bonitos, que son las mismas inscripciones que ella tenía en el estandarte, Jesús y María. Y bueno, se lo puede venerar, mantener, ahora está puesto en como una especie de caja de cristal cerrado. Entonces, hubo un matrimonio hace un par de años que la mujer tenía un cáncer fulminante y súper devotos de Juana de Arco, y entonces le pidieron a Philippe de Villiers si ellos podían tocar el anillo. Y bueno, el anillo, como ya estaba puesto en esta caja de cristal, no se podía, tiene no sé cuánta seguridad, no sé cuántas cosas. Philippe le dijo, yo no les puedo abrir eso, pero ustedes pueden rezar todo el tiempo que quieran frente al anillo, yo le dijo, la iglesia para ustedes. Y este matrimonio tuvo el privilegio de poder rezar frente al anillo en privacidad, en privado, y esta mujer fue curada súbitamente, totalmente, de este cáncer que era incurable, y ahora se está estudiando justamente el proceso para que no tenga recidivas, digamos, recaídas, para confirmar ese milagro. Eso me lo contó el mismo Philippe de Villiers a mí, así que ahora yo no lo Increíble. puedo todavía explicar porque justamente hay que esperar para que sea un milagro reconocido por la iglesia, hay que esperar Ya, todos estos pasos necesarios, pero me hizo, para mí eso es mucho más fuerte que un estudio de Oxford de rayos X. totalmente. Totalmente. Increíble, increíble. ¿Y qué legado es el que nos ha dejado Juana de Arco? ¿Cuál es la misión que nos toca a nosotros tomar ese testigo que dejó ella? Juana es, como modelo de santidad, es un abanico de posibilidades. Cada uno realmente puede tomar un aspecto, como militar, como mártir, como virgen, como campesina, digamos, como hija, como laica. Es una faceta inagotable. Se dice de Juana de Arco como se dice de la Virgen María, nunquam satis, nunca se será suficiente. Siempre hay algo más para explotar, siempre hay algo más para profundizar como doctora de la iglesia, como yo les decía. A mí me conmueve mucho y me atrae mucho su vocación política como el ángel de las naciones. Ella se dice que también esta vocación como laica de dar su sangre por la patria, por el reino, es algo único en la historia. Porque mártires, bueno, hay muchas otras, bueno, pero que hayan dado su sangre por esto, es algo que una laica, una niña de 19 años, haya derramado su sangre por su reino, por el reino de Cristo y por su patria, es un proceso, un camino de santidad único y que no se ha vuelto a dar. Yo remarco mucho lo que ya dice, lo que ya dije, es un canto de esperanza, de esperar contra toda esperanza en este mundo que se ha globalizado, que no hay naciones, que no hay patrias, donde se quiere imponer una persona sin patria, sin religión, sin familia, sin sexo definido. Bueno, Juana es todo el opósito per diametro, el contrario a todo esto, y del cual nos tenemos que aferrar. Y entre todos esos aspectos que son inagotables, Juana es un canto de esperanza para cada nación, cada patria. Saber que cada nación tiene una misión, tiene un ángel de la guarda, y que cuando esa nación o ese país se aparta,
Dios, si caemos de rodillas, está dispuesto a intervenir, y está dispuesto a intervenir con lo más inesperado que podemos imaginar. En este caso, a propósito, una niña mujer de disidencia analfabeta, bueno, que cambió la historia de la iglesia, que cambió la historia no de la iglesia, de Europa. De Porque Europa. aún hoy día, hoy en un colegio estatal laico ateo, si uno ve un mapa de la Guerra de los 100 Años o de la invasión de los ingleses, antes y Juana de Arco, es un antes y un después de la intervención. Pueden darle la explicación que quieran, pero es un hecho que no se puede explicar solamente con elementos racionales. Así que estamos obligados a creer en una intervención de lo alto y un antes y un después de Juana de Arco. Totalmente. Pero bueno, habría muchas cosas para decir, no sé si... Ya. Bueno, yo lo que sí me gustaría es una pregunta más personal. Sí. Si ha tenido algún contacto, alguna visión usted con Santa Juana. Porque una No, persona no que la ha no estudiado visión, pero tanto, sí si quiere, una predestinación, desde una predestinación en el sentido que, bueno, yo no creo en el azar y creo que Dios nos va poniendo pequeños signos que uno tiene que ser fieles a esos pequeños indicios que Dios nos va poniendo. Y bueno, que mi mamá desde chiquita me haya contado la historia de Juana de Arco no era ajeno. Yo podría haber rechazado, podría haber dicho, bueno, listo, ¿qué me importa la historia de Juana de Arco después? No, pero después seguí profundizando y tuve la gracia de hacer esa peregrinación y pasar por todos los lugares de Juana de Arco. Eso me marcó muchísimo. Después de profundizar, hace un esfuerzo. Y realmente, de todo, bueno, cada uno tiene santos de su predilección, pero Juana me eligió, puedo decir, porque yo me metí en su mundo y al mundo, y hasta el día de hoy, si bien después he profundizado otros aspectos o he escrito otros libros de otros asuntos, no sé, de la bandé, siempre la tuvo como mi mejor compañera y mi mejor amiga y la siento realmente a mi lado, la invoco y la tengo presente en las buenas y en las malas y es una presencia constante, invisible, pero no menos real. Por supuesto que no tenía una visión, pero no necesito una visión para confirmar que ella está al lado mío. Justamente por todos los signos que ella me ha puesto y me ha llevado, impulsándome, por supuesto respetando mi libertad, pero bueno, a quien le debo muchísimo. Y hasta el día de hoy, no sé, yo, por ejemplo, cuando me hice mis votos perpetuos, yo me puse en mi anillo de votos perpetuos, como un anillo de casada que tenemos, Jesús María, me puse las mismas palabras que ella, sin imaginar que después de eso iba a aparecer el anillo de Juana de Arco, que iba a poder estar venerando el anillo de Juana es de Arco, que iba a verdad. poder tener una réplica del anillo de Juana de Arco, bueno, y otras cosas más que, bueno, que confirman que si uno es fiel, después Dios te va mandando otros signos para que uno confirme que vas por el buen camino. Aunque no tengas una visión o una aparición, como yo contaba al principio de la vocación, jamás se me apareció Jesucristo y me dijo, seguime, Sayes, y deja a Javier. No, pero bueno, fueron ciertos indicios hasta que, bueno, son cosas invisibles, pero no menos reales, que hablan por la conciencia, que hablan en la conciencia y en la oración y en el silencio, y que después uno confirma y dice, bueno, no es cierto, digamos, esto tengo la seguridad de que Dios me pide esto y no puedo dudar. Y humanamente sería una locura dejar a tu novio, dejar 5 años de carrera, dejar todo, y bueno, Dios después confirmó que me quería ir porque voy hace En el camino. más de 20 años que soy religiosa. Fue difícil, sí, es difícil, hasta el día de hoy es difícil, cada día es una victoria. No es que uno tiene asegurado nada y no tengo asegurado nada hasta el día de la muerte. Yo siempre digo que nadie ha dicho que venía a la Tierra sea fácil. Cada uno Obviamente. con su misión y con su historia, pero esto no es Solamente hay que fácil. pedir ser fiel y saber discernir Exacto. esa prueba, esa misión que Dios tiene para cada uno de nosotros y para cada país, eso sí, pero para cada uno de nosotros. Y Dios nos da también las gracias necesarias si nosotros somos fieles y nos pone compañeros, aparte del ángel de la guarda, nos pone otras ayudas, otro consejo espiritual como tenía Juana. Bueno, yo no dudo que Juana haya sido es una de mis consejeras espirituales. Totalmente. Bueno, y si fuera ahora en la actualidad, sería como una política, ¿no? Ella estaría ahora mismo activa en la política, ¿no? Sí, yo creo, a ella Intentando, hay muchísimas, pero hay muchísimos geógrafos o historiadores que la llaman el ángel de la política de Dios. Justamente como que ella
manda a esta niña con una misión política para demostrar que Dios interviene en la historia, que Dios no se desentiende de las naciones, no es que Dios se encarnó y a partir de la encarnación después, bueno, subió al cielo y después se desentiende de todos nosotros y que es un mero primer motor, como decía Aristóteles, y después, bueno, jueguen ustedes. No. Dios interviene en la historia y no solamente intervino en el siglo I, en el día de la encarnación, sino que sigue interviniendo a lo largo de la historia con hechos sobrenaturales inimaginables, que tenemos que saber reconocer, saber leer los signos de cada tiempo. Y desde este punto de vista es esperanzador, saber que cuando caemos en la desesperación, cuando caemos tocando fondo y pedimos, Dios está dispuesto a mandar una ayuda. Para mí ese es el mensaje más esperanzador de Juana de Arco desde su misión, desde el punto de vista de su misión política. Y la parte mística sería su fe, ¿no? Esa confianza, esa fuerza, Y su fe y esa su fortaleza, entrega. pienso que una de las virtudes que yo más me he quedado impresionada es la fortaleza que ella tiene para no quebrarse en ningún momento, ni frente a sus papás, que cuando tuvo que salirse de su casa, que ya empiezan sus pruebas a los 17 años, tuvo que dejar su familia, su trabajo, sus compañeros, sus mejores amigos, por algo que era totalmente incierto, ¿no? Después en las batallas, en la guerra, siempre tuvo contrariedades, siempre tuvo enemigos, hasta que la van a traicionar, después solita se va a tener que defender, no se va a quebrar en ningún momento, como la muestran malamente en las películas, que en un momento ella reniega, no reconoce que sus voces eran demonio. Todo es una mentira total, no sale del proceso, no sale de las actas, sino todo lo contrario, es una, como le dicen los ingleses, esto es una niña con corazón de fierro, es la dama de fierro. Es una niña inquebrantable. Y de hecho, en todo el proceso no la van a condenar por usar ropa de varón. No por ninguna herejía, porque no le sacaron, pese a que la torturaron, pese a que hicieron no le sacaron ni un error de su boca. Todo lo contrario, que a pesar de que sus enemigos le trataron de sacar algún error, alguna herejía, de su proceso podemos hacer se dice, un catecismo juánico. Un camino al cielo con la doctrina de Juana de Arco. Escrita por sus enemigos. La paradoja más grande, el mismo proceso que la condenó y la llevó a la hoguera, es el mismo proceso es la misma fuente principal que la Iglesia tuvo para proclamarla santa. Aquí decimos que Dios escribe derecho con los renglones torcidos. Tal cual. Y eso. Y hasta tiene mucho humor. Hasta tiene mucho humor, porque son las paradojas más grandes, no sé, en el proceso, yo, bueno, el libro dedico muchísimo al proceso porque como abogada me he adentrado en eso, ¿no? Pero es una mujer contra todos hombres, una analfabeta contra los mejores doctores de la Sorbona, ella sola contra todo un grupo de collón y 120, el obispo con 120 asesores de los mejores teólogos, exorcistas, doctores en filosofía, en teología. Y moviéndose por la parte de la realeza, ¿no? Que ahí está. Bueno, la aparición que usted hablábamos antes de la primer encuentro de ella con el príncipe, esta niña de campesina que no sabía leer, ni escribir, ni nada, cuando entra a la corte y lo reconoce, le hacen otra prueba. Cosa. Ella dice que se mueve en la corte como la mejor dama de la realeza. Increíble. Evidentemente sus voces también le habían enseñado eso, porque si no, no se explica humanamente que ella se haya podido, como una dama de la corte, mover y a ese nivel. Y es otro signo, cuando ella se presenta al delfín, y ahí le representa justamente su nombre. Yo soy Jana la Pucelle, yo soy Juana la Virgencita, y ahí le revela todo y le lee el corazón, porque es otro signo que el delfín tuvo para reconocer que esta niña venía de Dios, es que ella, como el Padre Pío, como otros santos, han tenido el don de discernimiento de leer el corazón, de leer la conciencia. Le revela, por ejemplo, al rey una oración privada que él había hecho a la Virgen pidiéndole un signo para luchar, un signo para ver si él era el verdadero heredero, porque, bueno, había dudas de su legitimidad, él mismo tenía dudas, entonces no tenía fuerza para luchar, y bueno, y Juana le revela una oración que él ni se le había contado a su esposa, ni a su director espiritual, ni a su confesor, y le lee el corazón, y él dice que cuando salió de esta primera entrevista con Juana de Arco, fue como salir, como hay uno de los consejeros que dice, tenía el rostro tan radiante Carlos VII,
el príncipe Carlos en el momento, que era como que haber sido visitado por el Espíritu Santo. Esta niña le lee el corazón y le lee la parte más débil, su debilidad. Lo más vulnerable, ¿no? De él. Exactamente. Está lleno, Mm. digamos, pues sí, es una... Increíble, increíble. Bueno, pues ya para terminar, ¿qué cree Sol Marí que nos diría en estos días Juanita a todo, a esta humanidad que está despertando a una nueva vida, a una nueva conciencia? Yo creo que Y ella sería Juana una tiene una abanderada. expresión hermosa que dice, yo no sería nada sin la gracia de Dios. Yo no soy nada sin la gracia de Dios, sin la amistad con Dios. Todo lo que he hecho, lo he hecho con la gracia de Dios, dice ella. Ella es plenamente consciente. Dice, de hecho, si yo no estuviese en gracia, yo creo que Dios no se me hubiese manifestado. Y ella tiene plena conciencia de no haber cometido un pecado venial deliberado, ni menos mortal. Ella, decíamos, Dios se le manifestó porque ella estuvo en gracia de Dios, en amistad con Dios. Y con la fuerza de Dios ella es todo. Me parece que es el mensaje más claro y más nítido. Sin la gracia de Dios no somos nada, con la gracia de Dios somos capaces de todo, somos capaces de dar vuelta a la historia, como es ella, como ella lo hizo. Totalmente. Quedémonos con ella. Sin la gracia de Dios yo no sería nada, dice eso, podemos deducir con la gracia de Dios y por los hechos que ella, con la gracia de Dios lo podemos todo. Dejarse invadir por la gracia de Dios. Sí, soltar ya el ego y ese control que queremos llevarlo todo y entregarnos a la providencia, ¿no? Divina y Puede hacer confiar. muchas más cosas más grandes que lo que nosotros podemos pensar de nosotros mismos. Totalmente, totalmente. Es así, tener esa humildad, está claro. Pues con esas palabras tan preciosas de nuestra querida Juanita, yo creo que, bueno, en Francia está muy reconocida, de hecho es la patrona, ¿no? de Es la Francia. patrona, junto con Santa Teresita del Niño Jesús, son las dos la patrona es la Virgen de la Asunción, por eso el 15 de Ajá. agosto acá todavía es de los pocos feriados cristianos católicos que quedan, que se respetan. Y como copatronas está Santa Juana de Arco y Santa Teresita del Niño Ajá. Jesús. Impresionante porque cuando se quemó Notre Dame y se cayó la aguja en el centro de Notre Dame, las dos estatuas justamente de Santa Teresita, de Santa Juana de Arco y de la Virgen no fueron tocadas. O sea, Curioso, fue un signo de que ellas están ahí, significativo. están firmes. Increíble, increíble, sí, sí. Pues yo creo que con el libro que ha escrito, los dos libros que ha escrito, creo que está escribiendo un tercero, ¿puede ser? No, escribí otro de la guerra de los héroes y heroínas de la guerra de la Vendée contrarrevolucionaria, Ajá. que se llama Pasión y Gloria de la Vendée. Eh, acá lo tengo. Pasión y Gloria de la Vendée, héroes del genocidio francés, que Ay, es otra página de la historia hermosísima de Francia. Y ahora estoy escribiendo sobre, en realidad este libro tendría que haber sido un capítulo, pero me adentré en los héroes y en las heroínas y en el Sagrado Corazón en la historia de Francia, al final salió este libro. y ha He salido un libro. empezado a estudiar sobre las apariciones del Sagrado Corazón en Francia y la implicancia en la historia de Francia. Ajá. Justamente los héroes de la contrarrevolución fueron al frente con el Sagrado Corazón por estas apariciones. Y entonces, bueno, dije, bueno, va a ser los bandianos, los héroes, van a ser un capítulo. Cuando empecé a profundizar más, dijo, no, esto da para un libro. Entonces salió primero este libro de los héroes de la revolución, de la contrarrevolución, un varón y una mujer, un varón y una mujer, que también no es un material que en francés, en español haya mucho. En francés hay muchísimas cosas muy buenas, pero en español no. Y son todos héroes y heroínas, ninguno es santo. Deberían estar programados en los altares, pero todavía no, por desgracia. Espero que algún día sean, porque son un ejemplo de heroísmo por Dios y por la patria y por la iglesia. Y bueno, ahora sigo con el libro del Sagrado Corazón, así que esperemos que algún día pueda ver la luz, si Pues Dios eso quiere, es el lo que Sagrado Corazón. eso es a lo que estamos llamados, hermana, a demostrar nuestro Sagrado Corazón realmente. A eso estamos llamados. Entonces me parece precioso y así se va a llamar, Así así se va a que titular.
No tengo el título todavía, pero bueno, son Pues el Sagrado las Corazón, apariciones del yo para Sagrado mí, Corazón en Francia. Este año justamente se están celebrando los 350 años de la primera aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, así que es un año jubilar en ajá. Paray-le-Monial, en el santuario de Paray-le-Monial, donde se apareció el Sagrado Corazón. Así que bueno, eso me impulsó también en algún momento lo tengo que terminar, pero bueno, o sea, va de a poquito, cuando Dios quiera, como Él lo quiera y Bueno, los tiempos si Dios divinos, quiere. lo dejamos en manos de los tiempos Que no divinos. son Yo los siempre tiempos digo lo humanos. mismo. Totalmente, totalmente. Pues hermana, ha sido un placer. Ojalá este vídeo se comparta muchísimo para que el nombre de Juana de Arco, Santa Juana de Arco, llegue al mundo hispano, que ahí creo que es una gran desconocida, Sí, es que eso. se han encargado de crear una leyenda muy turbia de La ella leyenda negra. exacto, pero que aquí lo bueno que está pasando es que cómo está floreciendo la verdad, como Sí, personas como usted, como yo aquí dando pie, hay mucha gente, hay muchos vídeos en YouTube sobre Juana de Arco, la verdad, sí, sí, y, sí, y sí. la Ha verdad habido tiene un que, documental muy bueno que yo me olvidé de poner. Si ustedes ponen documental La Pasión de Juana de Arco, sí, para cuando buenísimo, fue en el 2022 sí, no me acuerdo cuándo fue, el 2021, el centenario de su canonización, las hermanas del ajá, Hogar de la Madre habían leído mi libro y con ellas hicimos de vuelta todo el itinerario de Juana de Arco. Y ellas filmaron, hicieron fotos, qué sé yo, y después hicieron un documental muy bueno, está en se puede ver YouTube, gratuitamente en YouTube, sí, dura una hora, está una entrevista a Philippe de Villiers, se cuenta del anillo, y hay imágenes y fotos de todos los lugares donde pasó Juana. Así que se lo fantástico. recomiendo. Se llama La Pasión de Juana de Arco, me parece, o en la página de las Hermanas del Hogar de la Madre lo pueden ver gratuitamente. Es una hora y realmente es Mm. una película documental porque es muy entretenido. Se puede ver, es Pues muy fiel. nada, restaurando el nombre de Juana de Arco, todo lo que conlleva ese ideal, esa pasión, esa fe, ese amor, y con eso nos quedamos, que realmente es lo que importa, sacar ese sagrado corazón a lo que estamos llamados en estos tiempos. Me alegro. Pues, Sol Marí, me ha encantado, ha costado, Bueno, hemos hecho que distintas Juana de Arco pautas. ahora haga su proceso, que Juana de Arco recoja los Exacto, frutos. que sea ella la que se encargue de divulgar este programa, este vídeo, y que, bueno, que espero que se haya encontrado este ratito aquí con nosotros en La Gloria, que es como se llama el canal. Por supuesto. Podemos hacer un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Ruego por nosotros, yo la tengo siempre presente y por toda la humanidad, que se expanda su mensaje de amor. Pues, Sol Marí, encantada y Bueno, un espero gusto. emplazarla más adelante ya con este nuevo libro para que nos cuente Perfecto, de qué va. Pues un perfecto. abrazo, un beso, adiós.